Buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida al foro El Estado y su intervención contra el acoso sexual en espacios públicos, que tiene como objetivo visibilizar esta modalidad de violencia de género realizada en la sociedad e informar sobre las acciones que las instituciones involucradas vienen trabajando para combatirla y prevenirla. Se les comunica que esta conferencia virtual está siendo transmitida en vivo a través de la red social Mujer Lima. Asimismo, les informamos que pueden realizar sus preguntas durante la transmisión, las mismas que serán respondidas por las ponentes al término de la conferencia. Antes de iniciar con las ponencias programadas para el día de hoy, invito a la doctora Rosa María Paso Saavedra, quien es gerenta de la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien nos dirigirá las palabras de bienvenida. Adelante, Rosa María. Muchas gracias, Carlos. ¿Se me escucha bien, no es cierto? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. La Municipalidad Metropolitana de Lima, en reconocimiento a la problemática del acoso sexual en espacios públicos en Lima Metropolitana y como parte del mes contra esta forma de violencia de género, desarrolla este foro teniendo como principal objetivo la visibilización de esta problemática e informar a la comunidad de las diferentes acciones que como Estado se viene trabajando para prevenirla y combatirla, para lo cual se cuenta con los representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como la organización Plan Internacional, con la finalidad que conozcamos el último estudio aplicado a más de 500 jóvenes, mujeres, adolescentes sobre el acoso sexual en espacios públicos. En esta coyuntura del COVID-19, la Municipalidad Metropolitana de Lima busca generar espacios de colaboración institucional para beneficio de la comuna limeña y sus poblaciones vulnerables, así como apoyo académico a través de charlas, capacitaciones o webinars para beneficio de los y las participantes. De esta manera, agradecemos mucho su presencia y doy por inaugurado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María Pasos, quien es, reitero, la gerente de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para iniciar este foro, comentarles que el día de hoy, como lo ha comentado ya la doctora Rosa María, tenemos la participación de 4 instituciones que nos vienen a contar su experiencia. Plan Internacional, la ONG Plan Internacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A continuación, iniciamos con la ponencia de la licenciada en Comunicación para el Desarrollo, Diana Rodríguez López, quien es la coordinadora del proyecto Ciudades Seguras para Niñas de la ONG Plan Internacional, quien va a presentar los hallazgos del informe sobre el acoso sexual en espacios públicos en Lima Metropolitana realizado en el año 2020. Por favor, Diana, tienes la palabra y muchas gracias por estar presente en esta videoconferencia. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como comentaban, hoy día voy a presentar algunos hallazgos de investigaciones que hemos realizado el año pasado en relación al acoso sexual en los espacios públicos y cómo este está afectando a mujeres y principalmente a adolescentes y a niñas. Gracias. Entonces, bueno, lo que quiero hacer con esta presentación es mostrar qué nos están diciendo las víctimas acerca de esta problemática. Primero, una pequeña introducción. ¿Quién es Plan Internacional? Somos una organización sin fines de lucro. Tenemos ya más de 83 años a nivel mundial y buscamos promover los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Seguimos adelante, por favor. Comentar también que a través del programa Ciudades Seguras para Niñas es que se han desarrollado y se recogen estos datos sobre el acoso sexual en los espacios públicos. El programa de Ciudades Seguras para Niñas está ejecutado por Plan Internacional, Women in Cities International y UN Habitat, y es un programa que se desarrolla en 16 ciudades del mundo y que busca tener ciudades y espacios públicos más seguros para las adolescentes y para las niñas. Continúo, el objetivo del programa es contribuir, como mencionaba, con ciudades seguras, que rindan cuentas y que sean inclusivas con y para las niñas en toda su diversidad. Y sabemos que para que los espacios públicos sean seguros hay diversas características que deben tener. Nos enfocamos muchísimo en el problema del acoso sexual callejero.
La siguiente, por favor. Tenemos un enfoque de influencia multinivel. Buscamos influir a nivel de gobiernos y autoridades locales para tratar de contribuir y mejorar a nivel de las leyes, a nivel de la normativa y cerrar la brecha existente entre la normativa y la aplicación de la misma. También trabajamos a nivel comunitario, con las familias, las comunidades, para que promuevan un entorno social que permita la seguridad y la inclusión de las niñas y las mujeres jóvenes en Lima Metropolitana. Y finalmente trabajamos con ellas, con las adolescentes, con las mujeres más jóvenes, para que tomen un papel activo como agentes de cambio, fortaleciendo sus capacidades y creando así oportunidades de participación y de poder levantar su voz. Bueno, esa fue una introducción de la organización y ahora sí paso a comentar los hallazgos. El año pasado, en el 2020, hemos recogido información muy rica en relación al acoso sexual en los espacios públicos a pesar de la pandemia. Se han tenido dos estudios, ¿no? El primero, que muestro al lado izquierdo, fue un estudio realizado entre los meses de julio y septiembre, en Lima Cercado, Barrios Altos y en el distrito de Caraballo, que buscaba comprender cuáles eran las normas de género, que hacían que todavía se esté culpabilizando a las víctimas de acoso sexual callejero. Y especialmente nos enfocamos en las víctimas que son las adolescentes, las niñas, las más jóvenes, que son también el grupo más vulnerable. En segundo lugar, también realizamos el año pasado, recogimos información sobre, como mencionaba al inicio, testimonios de acoso sexual durante la situación de pandemia. Y con ello levantamos un informe que se hizo en un proyecto conjunto con la organización Paremos el Acoso Callejero y que ahora, bueno, también lo estoy utilizando en esta presentación para la data obtenida. ¿Por qué y para qué decidimos involucrarnos en estas investigaciones? Primero, porque vemos que el acoso sexual callejero es una práctica muy normalizada, a pesar de que es una forma de violencia basada en género y una situación de inseguridad ciudadana muy común, muy frecuente y que afecta a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres en general. Segundo, porque el problema es bastante complejo, ¿no? Si bien el Perú tiene a nivel normativo, a nivel legal, está bastante avanzado en comparación con algunos otros países de la región. Tenemos una ley, la ley 3314, para la prevención, la atención y la sanción del acoso sexual en los espacios públicos desde el 2015 y también ya desde hace algunos años un decreto legislativo que coloca el acoso sexual en espacios públicos como parte del Código Penal. Sin embargo, todavía tenemos muchas brechas en cuanto a su implementación. Y asimismo, el problema del acoso sexual no pasa solo por el lado legal, sino muchísimo por el lado de las normas sociales, cómo nos estamos relacionando y cuáles son las normas que asignamos a los géneros, es decir, cómo creemos o cómo percibimos que los hombres y las mujeres deben comportarse, qué actitudes deben tener de acuerdo a su género. En tercer lugar, lo que buscamos es recoger y analizar las percepciones y las creencias de diferentes actores sociales en relación a esto, ¿no? En relación al acoso sexual callejero y en relación al rol de las mujeres como víctimas y de los hombres como agresores. Buscamos incidir mucho en el tratamiento de las denuncias del acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Si se están recibiendo esas denuncias, cómo se están recibiendo y cómo se están tratando. Y finalmente, proponer acciones que contribuyan a reducir este problema. Entonces, la siguiente, por favor. Ya avanzando en sí en los estudios, como mencioné, fueron dos investigaciones realizadas. La primera fue una investigación que se centró en el cercado de Lima, en Barrios Altos especialmente, y en Caraballo, y ahí pudimos realizar entrevistas, encuestas y grupos focales a distintos actores, como pueden ver en la presentación, ¿no? Tanto niñas, adolescentes, padres, madres de familia, transportistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones educativas, representantes también de los municipios, los gobiernos locales y de servicios de protección y de justicia. Mientras que por el lado del informe realizado a partir de los testimonios de acoso sexual durante la pandemia, recogimos diversos testimonios de muchísimas mujeres a nivel nacional e incluso de otros países, pero el informe realizado se centró en recoger los testimonios de adolescentes y de jóvenes mujeres que sufrieron esta situación de acoso durante la situación de emergencia por COVID
en el departamento de Lima y en el Callao. A su vez, el informe también ha contemplado las opiniones, las sugerencias de organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en la temática, de la Defensoría del Pueblo y de adolescentes y jóvenes mujeres también organizadas. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los perfiles, ¿no? Lo que hemos recogido a través de estos informes, de estos estudios. En cuanto a la víctima, bueno, sabemos que casi el 100% de las mujeres en este país hemos sufrido de situaciones de acoso sexual callejero, ¿no? 9 de cada 10 en Lima metropolitana, donde es mayor aún el índice. Pero dentro del grupo de las mujeres, las más vulnerables son las niñas y las adolescentes. Inclusive dentro del grupo de niñas y adolescentes vemos que hay un mayor impacto en chicas que son procedentes de la sierra, chicas que proceden de la selva, afrodescendientes y migrantes venezolanas, ¿no? Esto se da de acuerdo a la información que hemos sacado de diferentes actores debido a las características que les asignan a estas chicas y que de alguna manera les hace ver más vulnerables para los acosadores. En el caso además de las chicas migrantes venezolanas, vemos que hay una característica también importante, que es que ellas no se sienten protegidas, no sienten que tengan un tejido social que las proteja, que las ayude en estas situaciones, ni mucho menos a nivel de instituciones públicas que puedan protegerlas y que puedan ayudarlas en situaciones de acoso. También hemos visto que muchas personas, y aquí hablo de hombres y de mujeres, piensan que son las mujeres, incluso siendo niñas o adolescentes, las responsables de poner límites ante el acoso sexual. Es decir, las chicas, así sean muy jóvenes como menciono, tendrían que ser las que ponen los límites, por ejemplo, con su forma de vestir o dependiendo del uso del espacio público, a ciertas horas no salir o salir acompañadas, entre otras razones. Entonces, lo que estamos viendo es que la responsabilidad y por ende también la culpa está recayendo para muchas personas en la víctima del acoso sexual en lugar de recaer en el agresor. Ahora pasamos al perfil del agresor. Mayormente son varones. De acuerdo a los testimonios recogidos y en el informe a mí también me acosaron, tenemos que el 86% de las víctimas mencionaron que su agresor fue una persona desconocida, que es la mayoría de los casos. Sin embargo, tenemos un 3.5% que es bastante preocupante, que corresponde a personal de la policía, que según estos testimonios fueron quienes realizaron este acoso sexual hacia las chicas, hacia las niñas, adolescentes o mujeres jóvenes. También tenemos un 3.5% que viene de personas que eran empleados de una empresa y que se pudo determinar así debido a su uniforme o debido al photocheck que cargaban. Cuando se ha preguntado en las investigaciones, en los espacios que hemos tenido sobre cuál es una de las razones por las cuales los hombres estarían haciendo esta práctica de acoso de manera tan frecuente, se habla mucho de un supuesto mayor deseo sexual, ¿no? Se menciona en diferentes grupos de actores de edades y de sexo que los hombres tienen un mayor deseo sexual y que de alguna manera esto estaría predisponiéndolos a que realicen esta situación de acoso. Se menciona que no está bien, que no es justificación, pero sin embargo, sí es una razón por la cual están acosando. O sea, de todas maneras, de alguna manera indirecta se está colocando como una justificación. Pero también se habla mucho de otros factores, como por ejemplo el alcohol. El alcohol en muchos de los casos es percibido como un elemento que ayuda o predispone a los varones a ejercer prácticas de acoso. Incluso también hablan de otro elemento que está muy relacionado a la responsabilidad que comentaba, que son las mismas mujeres, ¿no? En muchos casos, tanto hombres como mujeres mencionan que las mujeres, a través de sus actitudes, del uso del espacio público, estarían incitando a los hombres a acosarlos, y por esta razón es que finalmente los hombres realizan esta práctica. Nuevamente vemos en dónde está cayendo la responsabilidad, ¿no? Asimismo, también está muy claro que el acoso sexual callejero tiene una relación fuerte con la expresión de normas de género que están relacionadas a la masculinidad, ¿no? Estas normas que colocan al hombre, al varón, como una persona que debe tener poder sobre las mujeres, que tiene poder en los espacios públicos y que de alguna manera una forma de expresar este poder y esta norma de género con sus pares es también efectuando este tipo de situación de violencia basada en género. La siguiente, por favor.
Ahora, tenemos en el informe que realizamos, a mí también me acosaron, que realizamos en el proyecto conjunto Comparemos el acoso callejero, hemos visto que casi el 50% de los testimonios de adolescentes y mujeres jóvenes acosadas fue a través de los tan llamados piropos, ¿no? Casi el 50% recibieron piropos durante la situación de emergencia por el COVID. Luego tenemos un 12.5% cuya manifestación de acoso fue a través de miradas lascivas, seguido por un 11.3% a través de tocamientos indebidos. Y luego un 10.5% relacionado a silbidos. Es importante ver acá que muchas de estas manifestaciones de acoso, la mayoría, 3 de estas 4, no están claramente expresadas en el decreto legislativo como un delito que esté relacionado a una pena. Entonces, a una sanción penal. Entonces, es relevante ver esto porque a pesar de no ser relacionados directamente a una sanción penal, sí son situaciones que, como lo hemos visto a través de estos testimonios, implican un impacto emocional bastante fuerte en ellas. Tenemos también otras situaciones como frases, gestos obscenos, masturbación pública, persecución, entre otros. Continuando entonces con los hallazgos, vemos dónde estas chicas fueron acosadas. Se les preguntó eso también para este informe. Hemos visto que el 70% manifestó que fue en la calle, ¿no? Caminando por la calle, yendo a algún lugar a comprar o a hacer algún trámite, alguna diligencia. Un 8% fue acosada en el transporte público. Ojo que estas cifras son de los testimonios recogidos de acoso solo durante los meses de emergencia por el COVID, donde sabemos que también ha habido restricción en cuanto al número de personas que utilizan el transporte. Aún así sigue habiendo acoso. Tenemos un 5% en paraderos y un 5% también en parques o plazas, entre otros espacios. La siguiente, por favor. Gracias. Ahora, algunos puntos a considerar sobre la denuncia. Ya pasamos también en esta encuesta a preguntarles si luego de recibir la situación de acoso sexual habían hecho alguna denuncia. Y vemos que casi todas, casi ninguna, mejor dicho, denunció. Vemos que el 97% decidió no hacer la denuncia. ¿Y por qué? Vemos ahí en la diapositiva un cuadro donde se ve que el 53% decidió no denunciar porque creyó que no se les hacía caso. Entonces, esto nos muestra algo que también ya habíamos recogido en el estudio anterior, que hay una alta desconfianza en que las autoridades reciban la denuncia, ¿no? Además de esto, nos mencionaban muchas personas que tienen desconfianza y temor a que sean revictimizadas durante el proceso de denuncia, que es algo que lamentablemente sucede muchas veces. Y esta es una situación aún más grave en el caso de niñas y adolescentes, porque hay desconocimiento de ambas partes, ¿no? Desde la víctima que va a denunciar y desde el lado de la autoridad que recibe esta denuncia. Seguimos, por favor. En cuanto a la ley, como mencionaba, ya tenemos hace varios años una ley que justamente busca dar lineamientos acerca de la atención, la sanción y la prevención del acoso sexual en espacios públicos. Sin embargo, vemos que el conocimiento de la ley es aún muy limitado. Inclusive, cuando hemos preguntado a operadores de servicios de protección y de justicia o a representantes de gobierno, vemos que la mayoría de personas no conoce adecuadamente la ley, ¿no? Solo se les ha preguntado si la palabra o el testimonio de la víctima puede ser una prueba suficiente para sancionar el acoso sexual. En el caso de actores de la sociedad civil, vemos que 64% mencionó que sí, pero en representantes de gobierno y operadores de servicios, tan solo el 45% respondió que sí, que el testimonio de la víctima era suficiente, cuando sabemos de acuerdo a la ley que realmente sí lo es, ¿no? Sin embargo, muchas personas que no lo conocían, y estamos hablando de personas de alguna manera relacionadas al proceso de atención, de prevención o de sanción del acoso sexual, ¿no? Para las víctimas que exista estas leyes no garantiza una atención adecuada, y nuevamente, por lo mismo que mencioné, no hay una alta desconfianza en la atención de la denuncia desde la Policía Nacional, desde las instancias judiciales y otros. Para realizar el informe que mencionaba, a mí también me acosaron.
Tuvimos también algunos talleres de recojo de opiniones, de percepciones, tanto con adolescentes, jóvenes, como con organizaciones de la sociedad civil y del Estado, ¿no? Para poder recoger un poco más sus percepciones y unirlas también a lo que ya habíamos recogido en el estudio anterior. Y lo que vemos es claro, ¿no? Hay un temor y una vergüenza de contar situaciones de acoso, ¿no? Las chicas, sobre todo las más jóvenes, señalan que las van a culpar si es que lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? Ni lo cuentan, ni mucho menos lo denuncian. Ellas perciben que el acoso sexual callejero limita sus actividades y sus formas de usar los espacios públicos, ¿no? Entonces siempre están cuestionándose sobre si la ropa que van a utilizar para salir es la correcta, justamente para evitar el acoso, si podrían salir a ciertas horas de la noche, es mejor no transitar por una zona, sino ir por otra. Entonces, obviamente hay un claro límite, una clara limitación al uso de los espacios públicos. Y además vemos que ya de manera muy concreta, esta forma de violencia está afectando su economía. Por ejemplo, ¿no? Para trasladarse de un lugar a otro, deben utilizar rutas más seguras y a veces optan por transportes públicos donde no haya aglomeración, ¿no? Básicamente donde no esté lleno de hombres para evitar pues, manifestaciones de acoso sexual, ¿no? Entonces muchas veces nos contaban de que se veían obligadas a tomar taxis o colectivos, lo que les implica también gastar más dinero y pues hacer un cambio en su rutina, ¿no? En sus hábitos. Seguimos entonces, con la siguiente, por favor, además de preguntarle a las jóvenes también quisimos saber qué decían las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema y las instituciones públicas, ¿no? Ellas coinciden en que la mayoría de las personas, incluyendo las víctimas, desconocen la normativa que se relaciona a la denuncia, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, no hay un conocimiento adecuado de las leyes. También hablaron nuevamente de las chicas migrantes venezolanas, ¿no? Las chicas, las que vienen de Venezuela, no se sienten protegidas por las instituciones del Estado, por lo cual no denuncian, ¿no? Y muchas veces entonces lo que vemos es que tenemos dos tipos de violencia que van acompañadas, la xenofobia y a su vez el acoso sexual. Entonces el impacto es aún mayor en ellas. Las instituciones del Estado mencionaban también que debido a esta situación de pandemia, algunas instituciones del Estado le dieron prioridad a contener consecuencias directas de la pandemia, ¿no? Por lo que la violencia de género se vio aún más desplazada durante la situación de emergencia. No fue una situación, no fue un problema que haya sido prioridad en muchos casos, y menos aún si hablamos específicamente del acoso sexual. Hay conciencia de que el acoso sexual en los espacios públicos es un problema generalizado e importante para la seguridad ciudadana. Sin embargo, las mismas organizaciones nos mencionaban que no ven que existan programas integrales para su prevención, para la atención y sanción, ¿no? Programas que integran diferentes instituciones y también en la ciudadanía. La siguiente, por favor. Algunas brechas en la normativa, ¿no? Y en la aplicación que hemos encontrado luego del análisis de estos datos. Primero, en relación a la conceptualización y a la sanción del acoso sexual en los espacios públicos. En el tema de las sanciones penales, ¿no? Mencionaba yo el decreto legislativo 1410, hay algunas manifestaciones que nos especifican, como por ejemplo, las miradas lascivas o seguimientos. Sin embargo, son manifestaciones de acoso muy comunes. Además, también nos indica que basta el rechazo indirecto de la víctima. A nivel municipal, en cuanto a las competencias, todavía hay una falta de claridad en los roles de los miembros de los gobiernos locales, las rutas de atención y sobre todo cómo deben atender cuando las víctimas son menores de edad. Vemos además una clara falta de ordenanzas para la prevención, atención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. Tenemos que casi el 50% de distritos en Lima Metropolitana no tienen ordenanza y muchas veces en algunos distritos que sí lo tienen no está difundida ni aplicada adecuadamente. En cuanto a la Policía Nacional, hay una falta de un protocolo de atención de denuncias desde la policía, ¿no? Para que justamente sepan y puedan atender adecuadamente las denuncias, ¿no? Esto debe ir acompañado, de acuerdo a lo que dice la ley, también de capacitaciones y de un registro policial de denuncias de acoso sexual en espacios públicos. En cuanto al SEM... Tienes un minuto para cerrar, por favor. Ya. Gracias. En cuanto al SEM, se le asocia más con violencia intrafamiliar con el acoso sexual en espacios públicos, por tanto no es un lugar al que acudan tanto a las chicas.
Y los mecanismos para la denuncia y los servicios de atención son bastante deficientes, sobre todo para las niñas y adolescentes. Por ejemplo, muchas veces se les está exigiendo que haya presencia de adultos, no hay una atención articulada ni un enfoque intergeneracional. Y finalmente, en el monitoreo y cumplimiento, no se han establecido mecanismos de monitoreo desde la ciudadanía ante esta situación de acoso sexual. Bien, entonces con esto termino, ahí dejo la página donde están colgadas estas publicaciones, si quieren entrar y revisarlas con mayor detalle. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Diana Rodríguez, quien es coordinadora del proyecto de Ciudades Seguras para Niñas de la ONG Plan Internacional. Ahora invitamos a la abogada Ofelia Soriano Ramos, quien es especialista de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien nos informará de las acciones que se vienen realizando en relación al tema de acoso sexual en espacios públicos en su sector. Adelante, Ofelia. Muchas gracias por estar presente el día de hoy y acompañarnos en esta videoconferencia. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy les vamos a comentar un poco las acciones que está realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacerle frente y luchar contra el acoso sexual en espacios públicos y en especial incidencia para nosotros respecto al sector transporte. En ese sentido, como sabemos, en el año 2015 se emitió la Ley 3314 que ya define lo que es el acoso sexual, entendiéndose que en este espacio también se comprende el transporte, como son los medios de transporte, los buses, los autobuses, son los paraderos que configuran espacios públicos en donde puede suceder esta situación. Asimismo, esta ley también establece las competencias de los sectores. Para el sector transportes, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el artículo 11 se establecen dos obligaciones. La primera es establecer como medida de prevención en los servicios de transporte público a nivel nacional que se pegue un aviso en donde se señale que las conductas de acoso sexual se encuentran prohibidas y son objeto de denuncia y sanción. La segunda obligación es que en coordinación con los gobiernos regionales, provinciales y locales se incluyan los cursos de formación del personal del servicio público de transporte urbano, información sobre el acoso sexual en espacios públicos y su impacto negativo en la dignidad y los derechos de libertad, libre tránsito e integridad en las mujeres. Para dar cumplimiento a estas dos obligaciones contenidas en la Ley 3314, les vamos a comentar qué es lo que ha estado realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es así que en el año 2019 se emiten dos resoluciones directorales que son por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, que son la resolución número 9 y la 16, en las cuales se establece la obligatoriedad del pegado de un aviso y se establece cuál es el contenido de ese aviso, que ustedes pueden observar al lado derecho de su pantalla, en el cual este aviso fue validado también con apoyo del Ministerio de la Mujer. Como pueden ver, el mensaje fuerte no es erradicar el acoso sexual. Cuando se publicaron estas resoluciones, iniciamos una campaña que se denominó Yo Viajo Segura. Estas resoluciones, estos avisos, ustedes los van a poder evidenciar en los vehículos y en los terminales de ámbito nacional. Luego de emitir las resoluciones, también se ha realizado una campaña de fiscalización muy fuerte con la SUTRAN, en el cual ellos han fiscalizado que estos avisos hayan sido colocados tanto en los vehículos como en los terminales. Y sí funcionan estos avisos como una medida preventiva, ¿no? Con cualquier persona que vea este aviso puede leer el mensaje, ¿no?, fuerte, que está prohibida esta conducta y máxime que constituye un delito. Continuando con las acciones, nosotros en el año 2018 realizamos un estudio para conocer cómo las mujeres se desplazaban en los medios de transporte en Lima y en Callao. Ese estudio nos arrojó varios datos, pero también nos arrojó unos datos reveladores respecto a las situaciones y problemas que padecían, entre ellos el acoso sexual. Es así que pudimos conocer, por ejemplo, que 46% de las mujeres que fueron acosadas lo fueron por primera vez en un medio de transporte, que 7 de cada 10 mujeres que participaron en ese estudio manifestaron que fueron acosadas. Y una cifra muy grave es que 6 de cada 10 mujeres que fue acosada lo fue cuando tenía 13 o 18 años
entre esas edades que cuando somos menores de edad no tenían conocimiento en realidad de esta situación y no sabían cómo actuar en ese momento. Es por ello que ante estas cifras reveladoras iniciamos nosotros las acciones para poder, el derrotero del camino, para poder continuar y aprobar, ¿no?, un protocolo. Es así que iniciando en el año 2019, mediante Decreto Supremo 12-2020, aprobamos y partimos de una política nacional de transporte urbano. Como sabemos, una política es aquel instrumento de gestión que resuelve un problema público. En este caso, para este problema, nosotros establecimos un lineamiento, que es el lineamiento 1.4, para el cual se debe desarrollar servicios de transporte urbano públicos, eficientes, eficaces, seguros, confiables, inclusivos, accesibles y de calidad. En el marco de dicho lineamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe dictar normas de obligatorio cumplimiento por los operadores de los servicios de transporte para prevenir el acoso y violencia contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Un claro ejemplo ya del cambio, ¿no?, es que en el mismo año, mediante Decreto Supremo 27-2019, se creó el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, cuyo objetivo es promover sistemas integrados de transporte en las ciudades de su ámbito de intervención, con un enfoque de movilidad urbana sostenible y de género. ¿Qué quiere decir esto? Que los futuros sistemas integrados de transporte, como son el metropolitano y el metro acá en Lima, que se creen al interior de las ciudades, ya van a contar desde su diseño y desde su planificación con este enfoque de género que va a permitir reconocer las diferencias que hay entre hombres y mujeres al acceder a los medios de transporte. Continuando con las acciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución Ministerial 476-2020, el 14 de agosto del año pasado, prepublicó un proyecto que era el Protocolo de Respuesta ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte. Como sabemos, un protocolo es un instrumento que contiene un procedimiento ordenado a través del cual se va a atender una determinada situación. Este protocolo, en este caso, tiene el objeto de establecer las acciones para una atención inmediata a las personas que son víctimas de acoso en un medio de transporte. Y también tiene el objeto de establecer un mecanismo de coordinación, de cooperación entre todos los actores que vamos a formar esta línea de acción para enfrentar esta situación cuando suceda dentro de un vehículo de transporte público. El protocolo contiene principios y enfoques. Entre los principios podemos destacar el de no revictimización. En este caso se ha buscado durante todo el desarrollo que la víctima no esté expuesta, que no esté constantemente contando la situación que ha pasado, que no sea juzgada. Tenemos el principio de confidencialidad y reserva de la información, por el cual tanto sus datos como los datos de las personas que sean testigos deben ser guardados y no revelados. El principio de debida diligencia y el principio de compromiso, por el cual todas las autoridades del Estado debemos actuar inmediatamente cuando suceda uno de estos casos. Y finalmente, el principio de interés superior del niño, la niña y del adolescente, por el cual se ha guardado y cautelado en el procedimiento del protocolo, si es que esta situación pasa a una persona que sea menor de edad, poder inmediatamente comunicarse en primer lugar con sus padres o apoderados, ¿no?, para poder continuar con el procedimiento. Entonces, luego de esta prepublicación, nosotros recibimos comentarios, hicimos talleres, entre los cuales al final se pudo aprobar este protocolo a través del Decreto Supremo 25-2020, que fue emitido en diciembre del año pasado. Este protocolo contiene dos procedimientos diferenciados de acuerdo al ámbito. En este caso tenemos el procedimiento de actuación ante actos de acoso sexual en el transporte terrestre de personas de ámbito nacional, y tenemos el procedimiento de actuación ante actos de acoso sexual en el transporte terrestre de personas de ámbito regional y provincial. Les comento rápidamente que el de ámbito nacional se produce cuando ustedes están movilizando, desplazándose desde una ciudad, por ejemplo, Arequipa hacia Lima, ¿no?, desde una región o departamento diferente. En este caso, este servicio es muy controlado, cuenta con GPS, que es monitoreado por un centro de gestión y monitoreo
el cual se encuentra a cargo de Sutran. En ese sentido, todo el protocolo se basa, ¿no?, en comunicarse con este centro de gestión y monitoreo. Dado que el vehículo tiene un GPS, se puede identificar dónde se encuentra en la ruta para que pueda una patrulla de la Policía Nacional del Perú acercarse o intervenirla en el procedimiento de que está haciendo el recorrido. Ahora les voy a contar específicamente y detalladamente cuál es el protocolo de ámbito regional y provincial, que es el servicio de transporte, en este caso, más común que nosotros usamos día a día, porque el provincial es el que todos conocemos como urbano, que utilizamos para poder salir al trabajo, regresar a casa, hacer las compras, ¿no? Y es donde suceden la mayoría de casos que han sido reportados. Este protocolo va a iniciar cuando la víctima va a comunicar el hecho al conductor. Este conductor debe escuchar sin juzgar ni cuestionar a la víctima, debe ubicarla en un asiento cercano a él y también a los testigos que se encuentren con esta persona. Va a informar a la víctima de la activación del protocolo y va a sugerir llamar a un número de confianza. En este caso, para la activación del protocolo, el conductor lo que debe hacer es llamar a la línea 105 o a una línea de la policía municipal, si en el caso la municipalidad de la jurisdicción donde está sucediendo ha habilitado una línea para ello. Luego de ello va a tomar los datos de las víctimas y testigos, los cuales va a reportar a la policía cuando estos lleguen, ¿no? Aquí se va a abrir dos supuestos, se podría decir así, si es que al vehículo se acerca un policía, un oficial de la Policía Nacional del Perú o un policía municipal, ¿no? Si es un oficial de la policía, sí va a poder efectivamente aprender a la persona agresora, llevarlo a la comisaría, asentar la denuncia, ¿no? Y tomar los datos y la declaración, que es lo muy importante, de la víctima y de los testigos. En este caso, si no hubiera un policía municipal, no hubiera un oficial de la policía, podría venir un policía municipal o de serenazgo, ¿no? Si es que la municipalidad tiene el procedimiento, podrían continuar por esa vía, o lo otro es poder llevar a la víctima, ¿no?, a la comisaría para que proceda a hacer la denuncia. Todos los casos se deben derivar y comunicar siempre al Centro de Emergencia Mujer, porque ellos tienen, ¿no?, el apoyo tanto psicológico como legal que una víctima de estas situaciones puede requerir. Y así es como finaliza este procedimiento. Ahora, ¿quiénes son los actores que hemos ido describiendo durante todo el desarrollo? Bueno, son la víctima, el conductor, que va a tener un papel muy importante porque va a ser el que va a tener que activar este protocolo. Luego tenemos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a la ATU en Lima y Callao, que también va a aplicar este protocolo en sus servicios, como son el metropolitano y el metro. Tenemos a los pasajeros, que para nosotros, en este caso, queremos llamarlos testigos, porque queremos que sean nuestros aliados en esta situación, sean aliados y estén al lado de las personas que son víctimas de acoso. La Policía Nacional del Perú, que es la que debe acudir al llamado, ¿no?, inmediato del conductor, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este Decreto Supremo 25/2020, cuando se aprobó, con dos partes, la aprobación de este protocolo, pero también contiene una modificación muy importante al Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Este reglamento contiene las obligaciones y condiciones para que una persona pueda conducir o pueda tener un vehículo de transporte público. En este caso se ha establecido la obligatoriedad de la aplicación del protocolo. Entonces, esto constituye una obligación más tanto para conductores como transportistas. La siguiente modificación que hemos realizado es incorporar un curso para conductores de servicio público, en el cual ellos van a ser capacitados sobre materias de acoso sexual y también sobre la aplicación del protocolo, siendo conscientes de la obligación que está recayendo también sobre ellos. Deben estar capacitados para poder atender esta situación. Ahora estamos en pleno proceso de elaboración de este curso, debemos estarlo emitiendo ya en los próximos meses, y dado a la nueva modernidad que hoy también nos permite encontrarnos, es que también vamos a tratar de que esto sea virtual. Solo para ir ya finalizando, comentarles que hemos realizado otras acciones también multisectoriales, capacitación a las municipalidades provinciales, hemos elaborado una cartilla y también estamos
realizando algunas otras acciones, como el estudio que les comenté hace un momento, que era la publicación del estudio sobre la seguridad y presencia de mujeres en el transporte público, que ustedes lo pueden encontrar en ese link. Finalmente, para finalizar, nosotros estamos trabajando también en integrar este enfoque de género en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos en proyecto implementar una agenda de género y movilidad que se base en la igualdad en el transporte para los hombres y las mujeres. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ofelia Soriano, quien es especialista de la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Como han visto, hasta ahora hemos ido tocando desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones todo lo referente al tema de los protocolos terrestres, tanto provinciales, regionales como nacionales, ¿no? Como han ido viendo sus acciones y haciendo sus acciones desde su sector, pero además también con plan internacional hemos podido ver justamente cuál es la percepción de las personas sobre estos mandatos de género que normalmente que originan las formas de la modalidad de acoso sexual en espacios públicos. Ahora tenemos una representante del rector en estas temáticas, que es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es Mr. Elba Liz Cañaguaray Suárez, y es especialista de prevención de la violencia del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien nos comentará sobre las acciones que viene realizando para intervenir contra el acoso sexual en espacios públicos desde el ente rector. Elba, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer a cada uno de ustedes por participar en este espacio informativo, ¿no?, llamado El Estado y su intervención contra el acoso sexual en espacios públicos, organizado por las diversas instituciones públicas y privadas, ministerios y sociedad civil, de alguna manera unidas por un solo objetivo común, que es la protección de muchas víctimas, ¿no?, de este flagelo social como es el acoso sexual en espacios públicos. Si me permiten la presentación, por favor, decirles que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector, desde el año 2015 venimos trabajando el tema de acoso sexual en espacios públicos, y probablemente ustedes recuerdan el hecho donde Magali Solier, que es una reconocida actriz peruana, pues afectada por un hecho de acoso, ¿no? Entonces fue ahí donde el Estado peruano, desde el Ministerio de la Mujer, inició la campaña Detengamos el Acoso, y se implementó esta campaña en todas las instituciones en las 24 regiones del Perú. Para aunar este trabajo era muy importante de repente dar la definición de lo que es el acoso sexual en espacios públicos, considerando que las personas que están escuchando tienen que tener la idea clara, ¿no?, de qué partimos del acoso, ¿no? El acoso sexual en espacios públicos es una conducta física, verbal, de naturaleza o connotación sexual. Tiene que haber una connotación sexual para este tipo de conducta, realizada por una persona o por más personas, contra otra persona, quienes no sean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad y sus derechos fundamentales, ¿no? Es parte de esta conceptualización que lo establece la Ley 3031-4. Entonces, esta ley marca un hito importante para nosotras como mujeres, considerando que muchas de aquellas mujeres son víctimas de violencia. Y ya lo hemos escuchado a nuestras compañeras que nos han antecedido. 9 de cada 10 mujeres en Lima han sido acosadas sexualmente, según la investigación de la Universidad Católica, ¿no? Y en todo el Perú, 7 de cada 10 mujeres. Entonces, este aspecto es bastante importante, porque desde el 2015 entramos a trabajar con las instituciones educativas, logramos informar, ojo, informar, más no sensibilizar, informar mediante acciones de entretenimiento, informativas, en tutoría, con toda la comunidad educativa. Y este aspecto nos dio la fortaleza para poder continuar hasta la fecha trabajando con la población. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a poder entender un poco más sobre el aspecto que es el espacio personal y el espacio público. Cuando hablamos del acoso sexual en espacios públicos, estamos hablando de ese espacio que debe de ser
libre de violencia para todas y todos, donde cada uno de nosotros cuando salimos a trabajar, a estudiar o a hacer cualquier actividad social, nos garantice que nadie nos pueda afectar ni emocionalmente. Sin embargo, este espacio público generalmente es inseguro para muchas mujeres. Y como lo dijo nuestra compañera de Plan Internacional, quienes más vulneradas son las niñas y adolescentes. Lo importante de estas investigaciones son que nos van a dar ese soporte para poder afianzar y mejorar las políticas desde el Estado y de alguna manera trabajarlas desde la sociedad civil y beneficiar conjuntamente a la población. La siguiente lámina nos va a permitir entender un poquito más el tema referente a la naturalización de esta violencia que muchas veces ha sido normalizada por muchos varones, porque muchos varones han empezado a identificar este tipo de manifestaciones recién en la adultez, porque salió la norma, o porque salió un spot, o por otros discursos, pero generalmente un niño generalmente no tiene esa visión del acoso sexual en espacios públicos. Cuando el hombre empieza a asumir este tipo de conducta, es en la etapa de la pubertad y en la adolescencia. Es la etapa donde los niños empiezan a tener esos cambios hormonales y empiezan a sentir sentimientos diferentes, dejaron de ser niños para empezar a mirar a la mujer como un objeto, pero no porque nació así, sino porque empezó a aprender este tipo de conducta en un espacio social. Y de repente también escuchó este tipo de discursos en personas un poco más adultas o jóvenes. Y les comparto una experiencia bastante interesante cuando se hizo una capacitación con personal de las Fuerzas Armadas, era la FARC, y cuando empezamos a hablar sobre este tema fue bastante curioso, porque tuvimos la oportunidad de escuchar los discursos de estos profesionales, donde decían que la primera vez que empezaron a mirar a la mujer como un objeto sexual fue en el colegio o fue con sus primos mayores de edad, ¿no? Entonces estos discursos se van dando en diversos escenarios y muchos hombres empiezan a conocer y a mirar a la mujer como un objeto en estos espacios. ¿Por qué digo ello? Porque si bien es cierto, muchos adultos ahora no identificaban este tipo de violencia, ¿no? Y es por eso que hay una responsabilidad desde las instituciones públicas, la sociedad civil, a poder desmitificar, a visibilizar que la población tiene que estar alerta y empecemos a hablar este tipo de problemáticas desde nuestros hogares, desde las escuelas, desde la sociedad, en nuestros barrios, con nuestros amigos, con nuestras amigas, para que todas y todos seamos parte del cambio. Y vemos que esta naturalización ha generado desventajas más a las mujeres que acá, si nos podemos hablar sobre estas diferencias de género entre hombres y mujeres, que lo aprendimos de generación y generación a nivel cultural, donde muchas veces las mujeres sentimos culpa al ser afectadas en la calle, porque consideramos si salimos vestidas con una minifalda, un pantalón apretado o un top pequeño, pues nos van a empezar a insultar, o nos van a empezar a piropear o a decirnos palabras obscenas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos el chip de muchas de nosotras? ¿Por qué nosotras tendremos que limitarnos a vestirnos cómodas porque luego nos van a afectar en la vida? Ese tipo de pensamiento tenemos que erradicarlo y esto tenemos que trabajarlo conjuntamente con los varones. Muchas veces los varones no se han puesto a analizar ello porque creo que desde su sano juicio no creo que quieran hacer daño a las mujeres, sino que piensan que este tipo de conductas, por ejemplo, los piropos, los silbidos, son halagos para algunas mujeres. Sin embargo, vemos en las investigaciones que muchas de nosotras, para nosotros, es desagradable. Es una situación de vulneración de derechos, un piropo. Entonces, el espacio público puede, de alguna manera, presentarse en diversos escenarios, ¿no? Como lo hemos visto en las investigaciones, se encuentra en la calle, en los parques, en los buses, en las estaciones, ¿cierto? En los paraderos y en estos centros comerciales, pero en primer orden, ¿no? ¿Dónde está? En la calle,
segundo orden en los autobuses. Y lo peculiar es que en este tiempo de pandemia todavía existe acoso en diferentes lugares. Y seguimos con los mismos espacios, ¿no? Siguen el mismo orden. Espacio público, autobús, paraderos. Es importante tomar en consideración esa edad. Entonces, ¿qué hacemos desde el Estado peruano? Si bien es cierto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector apuesta desde el 2016 a trabajar la campaña Detengamos el acoso sexual en espacios públicos, donde trabajamos tres componentes importantes. Uno que era incidencia y articulación, otra que era movilización masiva y el tercer eje importante que era el de capacitación. Y cuando hablábamos de incidencia y articulación, estábamos hablando que tenemos que sensibilizar a los gobiernos regionales, provinciales y locales, quienes son decisores políticos, para proteger a su comunidad, para proteger a su población. Nosotros como sector brindamos la asistencia técnica para garantizar que las políticas se implementen en el territorio y que, en otras palabras, el gobernador regional, el alcalde provincial o de la municipalidad pueda implementar la ley, ¿no? ¿Y qué implica implementar la ley? Que emita su ordenanza municipal y que esta ordenanza municipal no sea letra muerta, sino que se implemente. ¿Cómo se implementa? Formando digamos, un protocolo de atención a las víctimas de acoso sexual en espacios, ¿no? Entonces estamos hablando de que mediante esta campaña se emitieron un promedio de 80 ordenanzas municipales en todo el Perú. Asimismo, se logró que se reactiven las campañas de prevención del acoso en espacios públicos. Durante estos años se incrementó el número de casos de acoso sexual en espacios públicos, tanto en la comisaría como la atención de casos de los centros de emergencia mujer. Y cuando hablamos del otro componente, que es de movilización masiva, ¿qué se hizo? Se articuló con las instituciones públicas y privadas para trabajar unidos contra este flagelo social. Y realmente fue efectivo. Llegamos a informar a muchas comunidades en espacios públicos, mediante los promotores de todos los centros de emergencia mujer, de las regiones focalizadas. Se priorizaron 10 regiones, estas 10 regiones donde ha habido más casos de violencia, de acoso sexual en espacios públicos. En la siguiente lámina vamos a poder evidenciar que estas manifestaciones de violencia están relacionadas con muchos mitos, ¿no? Sin embargo, las realidades son diferentes y encontramos dentro de estos mitos, en estas regiones que hemos focalizado, ¿no?, que solamente el acoso sexual en espacios públicos se dan a mujeres bonitas, un mito que no es real. Y podemos ver que las mayores víctimas de acoso sexual en espacios públicos son niñas de 10 años, 11 años, que recién empiezan, ¿no?, a vivir una socialización con pares, ¿no? Entonces, el acoso sexual en espacios públicos puede ser afectada a cualquier mujer en cualquier edad. No es cuestión de belleza, ¿no? Y si vemos que se dicen, ¿no?, hay algunas mujeres que les gusta que les acose cuando las silban o las piropean. Eso es mentira. No podemos generalizar ese tipo de comentarios. Muy bien. ¿Y qué vemos también con la implementación de las políticas de Estado para prevenir dichas acciones, ¿no? Vemos que de esta experiencia que tuvimos en el año 2016, 2017 y 2018, donde contábamos con presupuesto, logramos, digamos, hacer un estudio de investigación, que es un estudio de recordación comunicacional, donde las personas lograron identificar los mensajes de comunicación. Se incrementó las denuncias y también se incrementó los casos de acoso sexual en espacios públicos de mujer en el año 2018, ¿no? Nosotros aperturamos una mesa de trabajo donde trabajamos con Plan Internacional, con el MTC, brindamos asistencia técnica, porque sabíamos que solos no lo podíamos hacer. Si bien es cierto, el Estado, mediante los ministerios, tenemos que trabajar de manera articulada, sabemos también que la población es parte del Estado peruano y ambos tenemos que trabajar de la mano para prevenir este tipo de situaciones. En el año 2019 continuamos fortaleciendo nuestras acciones articuladas en todas las regiones del Perú. Tenemos 416 centros de emergencia mujer a nivel de las regiones del Perú, que son comisaría irregular, que vienen articulando con los gobiernos regionales, provinciales y locales.
la emisión de ordenanzas municipales, la implementación de estas ordenanzas, articulando y capacitando, porque este bloque importante de trabajo de sensibilización a la policía también se le está dando, ¿no? Es de manera progresiva. Sabemos que hay limitaciones con la Policía Nacional, ¿no? Que no podemos coberturar al 100%, pero sabemos que también tenemos que ir avanzando escalonadamente y tenemos la visión que vamos a lograr informarlos y sensibilizar, ¿no? En ese sentido, considero que continuar trabajando de esta manera, como lo estamos haciendo el 2020 y 2021, articulando esfuerzos con Plan Internacional, con todas otras instituciones que se quieran unir, con la Municipalidad de Lima, que es una institución realmente que está activa, ¿no? Y está por trabajar de manera articulada, creo que vamos a lograr los objetivos de informar de manera remota y en este momento de pandemia, pero considero que es un espacio importante para informar a la ciudadanía, que como Estado vamos a seguir trabajando unidos y de manera articulada para informar a la ciudadanía. Tenemos centros de emergencia mujer, tenemos la línea 100, si en algún momento alguno de ustedes tiene una situación de acoso sexual en espacios públicos, pueden llamar a la línea 100 que van a tener un equipo de profesionales especializados que van a atender el caso y van a derivar el caso a los centros de emergencia mujer, a fin de poder ayudar a muchas víctimas. Muchas gracias, Carlos, y estamos para recibir preguntas. Muchas gracias a ti, Elba, por tu participación el día de hoy. Recordarles que ella es especialista del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hemos ido viendo justamente a través de la ponencia de Elba cómo son estos mandatos de género, ¿no? Que muchas veces causan y originan el acoso sexual en espacios públicos, que pueden tener diversas consecuencias para las víctimas, ¿no? Y que no se trata de un solo tipo de mujer, sino que se da en todo su ciclo de vida. La mayoría de mujeres son afectadas en todo su ciclo de vida, ¿no? Entonces, ahora para cerrar esta videoconferencia del día de hoy, quiero dejar a cargo a Ñuri Tamayo Wong. Ella es responsable de las acciones de prevención de la Sugerencia de Servicios Integrales de Protección frente a la Violencia basada en Género de la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Ella un poco informará también y complementará sobre las acciones que se vienen desarrollando desde la municipalidad para contrarrestar el avance de esta modalidad de violencia basada en género y sobre todo para activar desde la prevención. Adelante, y te dejo a cargo. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y todas, y gracias a todos y todas las que están conectados. Entonces, bueno, me toca a mí en la parte de cerrar. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva y vamos a mencionar un poco sobre lo que ya me han antecedido las anteriores ponentes, sobre la información de la cual estamos trabajando sobre este tema del acoso sexual en espacios públicos. Solamente quiero un poco recordarles a todos y todas de que una de las primeras investigaciones serias que se publicó en el 2013 fue la que realizó el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica del Perú, y en ella se vieron realmente los resultados sobre este tema del acoso sexual en ese entonces callejero, antes que se dé la ley, ¿no? La ley 30364. Y vamos a ver, quiero solamente remontarme porque hay bastante información que ya se trabajó anteriormente sobre el tema de la tercera columna, donde indica si consideran las personas que algunos actos que se realizan en la calle, ya sea en el transporte público, deberían ser castigadas o deberían de ser sancionadas con una multa. Y vamos a ver en el rango allí las respuestas donde los colores verdes indican que sí. Y vamos a ver que ahí están hablando de que los tocamientos, sí, por favor, ha habido los tocamientos, también llamados manoseos, el 92% sí estaba de acuerdo que debería de establecerse estas sanciones, estas multas. También vemos allí que nos hablan sobre el tema de los roces incómodos en los transportes públicos o en estos espacios que están congestionados. Vemos el exhibicionismo, los comentarios y las insinuaciones,
Nosotros vemos que esos son los más importantes que han resaltado. Sin embargo, también vemos el tema de los gestos vulgares, de esas miradas que han estado hablando, que han estado comentando, y abajo vemos las miradas, efectivamente, persistentes, incómodas. Finalmente, ahí vemos que en el tema de los besos y de los silbidos, como hemos estado escuchando, que está tan normalizado, incluso realmente aquí vemos que sí, no estaban de acuerdo, sin embargo hay un grupo que sí. Y vamos a encontrar entonces que piensan que las causas es un tema de educación, también de lo cual nos estuvo mencionando los anteriores ponentes sobre el tema tanto para hombres y mujeres como estaban de acuerdo que era un tema de la falta de educación que viene ¿no? desde cuando estamos en etapa de crecimiento formativa. Por otro lado, hablaban del tema de las actitudes machistas, ¿no? Vamos a encontrar aquí que estas respuestas las han dado hombres y mujeres en esa encuesta, en esa investigación. Y bueno, algo que sí siempre se ha estado hablando es sobre el tema de la manera como se visten las mujeres, que le atribuyen que es una forma de causa. Esta información que nosotros vemos que se recoge desde ese estudio que se hizo en este año, al día de hoy, vamos a pasar a la siguiente lámina, nosotros vamos a encontrar que lamentablemente todavía se siguen con esas prácticas por justamente esta naturalización de estas conductas de connotación sexual. Nosotros encontramos pues que después de esos 3314, en la cual vamos a encontrar que el artículo 7 establece bien que hay una obligatoriedad de los gobiernos regionales, provinciales y locales para prevenir y sancionar estas conductas que afectan pues los derechos, la dignidad, los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente de las mujeres, ¿no? De las niñas, niños, adolescentes que son afectadas, que somos afectadas en el diario vivir y sobre todo en época de siendo más jóvenes, ¿no? Vamos a encontrar pues que esta ley establece que nosotros como Municipalidad Metropolitana de Lima y como gobierno regional tenemos que entonces implementar medidas para establecer procedimientos administrativos para la denuncia y para la sanción a través de estas multas que he mencionado hace un instante, de manera tal que van a ser aplicables a personas naturales y a personas jurídicas, ¿no? Respecto a aquellas que están tolerando este tipo de conductas. Por otro lado, también es necesario que nosotros justamente estamos viendo el tema de las medidas de prevención y de atención, como este evento que estamos haciendo el día de hoy, para poder informar, para poder comunicar, para poder también ustedes puedan saber qué estamos haciendo y a qué se le está llamando acoso sexual en espacios públicos. Y por otro lado, también ver el tema de capacitar al personal. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Y vamos a encontrar que nosotros en el 2 de enero del 2019 se publicó la ordenanza 2154, sujetándonos a lo que dice nuestro marco legal, a la ley 3314, en la cual nuestra ordenanza lo que busca es prevenir, prohibir y sancionar no solamente a los que realicen, sino también a los que toleren el acoso sexual en espacios públicos, como bien se ha ido mencionando, en contra de toda persona, ¿sí? Especialmente, claro, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes en la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, si recogemos, vamos a ver, no quiero repetir, que ya lo mencionó justo Elmin hace un instante sobre el tema del acoso sexual, pero lo vamos a ver en una lámina más que está adelante sobre el tema de los espacios públicos, que son esas superficies donde concurrimos hombres, mujeres, toda persona para hacer alguna actividad que es de uso público, ¿no? Avanzamos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar, incluso también se consideran las obras de construcción. Pero sí quiero detenerme en esta parte de aquí, correcto, a cuáles se les llaman las manifestaciones. Y eso es importante porque también para que ustedes puedan saber cómo es que se establece el tema de la sanción administrativa, porque, ojo, en la municipalidad se llama sanción. Entonces, hay que entender que nosotros consideramos, está considerado así, también recogiendo lo que dice la ley, que las manifestaciones no verbales, presenciales, llámense miradas persistentes, vendrían a ser las miradas sugestivas de carácter sexual, ya sea los sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de carácter sexual, son estas manifestaciones no verbales presenciales, mientras que tenemos que las manifestaciones verbales presenciales vendrían a ser todos esos comentarios relativos al cuerpo o a la apariencia de una persona. Estamos hablando de estos chistes, comentarios sexuales, humillantes, hostiles ofensivos, ¿no? Incluso ofensivos, ¿no? Que hacen referencia, pues, al cuerpo femenino, ¿no? Incluso también al ciclo reproductivo, en fin, que con la finalidad de avergonzar, porque eso es lo que se siente, lo que sentimos nosotras las mujeres cuando estamos en la calle y sufrimos de este tipo de actos.
Por otro lado, ya vamos a encontrar, sí, otro tipo de manifestaciones, las llamadas manifestaciones físicas, que sí vendría a ser este tema del contacto físico innecesario, ese tema de los abrazos, los tocamientos en la cintura, en la pierna o en alguna parte del cuerpo, una caricia, un intento incluso de dar un beso, ¿no? Entonces vamos a encontrar como acercamientos, arrinconamientos, tocamientos sexuales, todos estos intentos forzados, ¿no? De relaciones sexuales que son consideradas manifestaciones físicas. Pasamos a la siguiente, y es importante entonces haber aclarado qué son las manifestaciones. Siguiente, por favor. Porque así, de esta manera, todo esto que son las manifestaciones son importantes, justamente puedan ser capacitadas los hombres y mujeres respecto a estas conductas. Por eso que la ordenanza establece en uno de sus artículos que hay la obligación, correcto, de que los titulares, los conductores, los propietarios de los establecimientos, de las obras en proceso de edificación, incluso las empresas de transporte público, porque es considerado un espacio de transporte público, deben de capacitar, ¿qué dice? Ahí vemos a su personal. Hay una obligatoriedad de cautelar el respeto a las personas. Eso significa que tiene que exhortar a sus dependientes a abstenerse de realizar dichos actos, ya que serán sancionados con multas. Asimismo, todas estas obligaciones también indican de que tienen que colocar letreros, que tienen que seguir las especificaciones técnicas y también deben de estar ubicados de manera que sea visible a la entrada, ¿no? Entendible en el idioma que corresponde, ¿no? Tanto dentro como fuera, incluidos pues los vehículos de transporte público. Y ahora sí vamos a poder ver entonces de que estas manifestaciones que he mencionado están clasificadas en 3 tipos de sanciones administrativas. Vamos a encontrar que es gradual y existen las moderadas, las graves y las muy graves. En ese sentido, las moderadas están referidas a lo que es los carteles, los letreros, con una sanción de media UIT. Este año la UIT está en 4.400 soles, 2.200 soles, por no colocar el letrero, por que no esté visible, no esté entendible, no siga los lineamientos. Por otro lado, se considera grave con la sanción de una UIT a quienes realicen de manera verbal y o gestual. Hemos visto estas manifestaciones verbales, presenciales, ¿no? Que hemos visto, justamente hemos mencionado hace un instante. Esas son las que van a estar clasificadas como graves y también considera a quien permite o tolere. En este caso vamos a ver, ¿no? Justamente hablábamos de la obligatoriedad que tienen los titulares, ¿no? Los contratantes de los empleados, para que pues justamente se abstengan de realizar estas conductas. En todo caso, serían sancionados igualmente con la misma sanción administrativa con el que lo realizó este acto de conducta, de connotación sexual. Y muy grave son las físicas. Vamos a encontrar que la sanción es 2 UIT, 8.800 soles, sería en este caso, ya que está 4.400, a quien realice entonces de manera física el acoso sexual en espacios públicos y a quien permite o tolere. Vamos a pasar adelante, por favor. Por lo tanto, como municipalidad, para que pueda aplicarse este procedimiento administrativo, nosotros encontramos que la ordenanza establece que las unidades orgánicas que están involucradas para poder justamente hacer frente a estos actos de connotación sexual y recibir estas quejas de las agraviadas, en este caso sería la Gerencia de Fiscalización y Control, que sabemos que tiene que hacer sus veces de establecer el procedimiento administrativo sancionador para determinar la responsabilidad y la aplicación que le correspondería, ¿no? Para la cual va a levantar el fiscalizador los documentos que vendrían a ser el acta de fiscalización, la notificación de cargo, debidamente llenada, claro está, ¿no? Y por otro lado, la Gerencia de la Mujer e Igualdad tiene a cargo la responsabilidad de realizar las acciones de seguimiento, así como estamos en el tema de ver que se cumplan las prohibiciones, sanciones con la difusión, ¿no? de este tema de la ordenanza. Por otro lado, vamos a articular con otras gerencias también de la municipalidad. Finalmente, vamos a encontrar de que tenemos a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que a través de su miembro de serenazgo son los que deben de prestar auxilio, protección a las personas víctimas, en este caso, de este tipo de conductas de acoso sexual en espacio público,
porque a través de la ley 3314, lo que era llamado el acoso callejero, nosotros vamos a encontrar que al día de hoy se llama acoso sexual en espacio público. Sabemos que ellos, los miembros de Serenazgo, realizan el patrullaje para la prevención, ¿no? Con énfasis en la protección de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, y en ese sentido también van a prestar el auxilio cuando se les llame, cuando ellos también puedan percibir que hay un acto de ellos van a atender. Justamente vamos a pasar y explicar qué trabajo venimos haciendo dentro de la corporación municipal y con las otras gerencias, incluida la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Avanzamos, por favor. Sí, entonces vamos a ver aquí que las acciones que está haciendo la Gerencia de la Mujer e Igualdad, que es el órgano de línea encargada de la implementación, ¿no?, de las medidas para prevenir justamente este tema del acoso sexual en espacios públicos a través de la ordenanza 2154, son campañas educativas, informativas. Les recordaré de que mencioné que el 2 de enero salió publicada la ordenanza. Entonces, a partir de esa publicación ya sale efectiva. Entonces, ya hemos iniciado, también en un ratito les voy a comentar las acciones que venimos realizando desde el 2019. También estamos viendo el tema de impulsar medidas al interior de la corporación municipal. Por otro lado, capacitar al personal y visibilizar el tema de esta problemática para que no se siga naturalizando. Hemos iniciado mencionando desde qué año, en el 2012-2013 salió uno de los primeros estudios serios y el día de hoy estamos 2021 y aún hay mucho que trabajar. Sin embargo, nos estamos sumando y preocupados también por cambiar los resultados y para que ya no se siga naturalizando. Entonces, la ordenanza ha establecido de que el mes de abril tenemos nosotros que trabajar para visibilizar esta problemática, para justamente erradicar y combatir este problema, que no se siga naturalizando, que se visibilice. El 10 de abril debería haber sido el día de que teníamos que hacer una actividad, pero ustedes saben, nuestra coyuntura nos hace de todas maneras tomar este mes, que es importante, y de aquí en adelante ustedes van a escuchar de nosotros más. Vamos a seguir avanzando, por favor. Muy bien, entonces vamos a hacer un breve resumen de los eventos que de las acciones, dentro de los cuales nosotros hemos concluido en el 2019 con 167 eventos. Nosotros arrancamos, como ustedes saben, en la gestión, el primer año de gestión, realizamos una activación, articulamos con, en ese entonces, Protransporte. Vimos el tema de trabajar con las estaciones de Metropolitano, también con la línea 1 del tren eléctrico. Sacamos spots, audios, que eran Tu voz es nuestra voz, para poder que hombres, mujeres, sobre todo, puedan saber de que este tipo de conductas no son las correctas, son sancionables, son inadecuadas, afrentan los derechos y la dignidad de las mujeres, especialmente de las niñas y niños. Entonces, realizamos desde esa fecha, desde febrero, arrancamos nosotros tratando de poner justamente un plan de trabajo, el cual nos permitió poder llegar inclusive a la comunidad a través del Parque de las Leyendas. Hicimos activaciones en una de las avenidas principales, en el Cercado de Lima. Colocamos stickers de letreros sobre este tema de prohibición del acoso sexual en los buses, como ustedes podrán observar. Finalmente, nosotros dimos una capacitación de transferencia metodológica y capacitamos a los choferes del Metropolitano. Llegamos a 5.056 personas. Realmente fue un trabajo arduo, fuerte, porque trabajamos con todos los corredores, desde el rojo, azul, verde, morado. Conocimos todos los corredores en sus horarios, adecuándonos. Fue un trabajo interesante y nuevo para todos ellos. Escuchamos muchas cosas y también fuimos aprendiendo de ellos. Avanzamos, por favor. Se dieron también 50 casos de atención sobre el tema de acoso sexual en espacios públicos. Nos llegaron bastantes denuncias. En este caso, incluso ustedes recordarán, lo han mencionado, ya hubo una primera sentencia justamente en el 2019. Nosotros allí tenemos un equipo multidisciplinario, el cual brinda atención totalmente gratuita en todo lo que es casos de violencia basada en género. Tenemos nuestra abogada, psicóloga y trabajadora social, y justamente siendo el Metropolitano uno de los espacios públicos que sabemos que el vehículo
los vehículos de transporte público son donde hay una alta frecuencia de este tipo de actos, se recibían bastantes denuncias y algunos sí procedieron, ¿no? Como ustedes podrán ver, el tema de la transferencia. Avanzamos, por favor. Estos fueron, pues, las acciones que pudimos hacer en el 2019. Para el 2020 teníamos realmente, les comento, un trabajo diferente. Queríamos profundizar ahora con los centros comerciales. Se había suscitado un caso que se dio también en 2019. Ya íbamos a arrancamos con los centros comerciales, las galerías que estaban en el cercado de Lima, como podrán ustedes apreciar, siempre yendo a la comunidad. Teníamos planificado trabajar con CISOL, varios espacios más, Parque de las Leyendas, nuevamente estábamos trabajando y finalmente nos cayó, como todos sabemos, el tema de este tema de la pandemia, del aislamiento, ¿no? Lo que significó, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, a modificar, ¿no? Nuestras estrategias, es decir, ya no vamos a hacer no, dejamos de hacer estos trabajos virtuales para adaptarnos, de dejar de hacer estas capacitaciones donde buscábamos trabajar sobre todo con los hombres y ellos podían reconocer cuáles eran las causas para que también puedan modificar sus conductas. Sin embargo, comenzamos a trabajar conferencias virtuales como las que nos encontramos ahora, trabajamos charlas y también trabajamos capacitaciones con el personal de la corporación municipal, también con algunas universidades e instituciones educativas. Llegamos a más personas en el 2020 a través de esta virtualidad que tuvimos que adaptarnos, con 35 eventos, a diferencia del año anterior, que fueron 167 eventos y más de 5.000 personas abarcadas. Ahora vamos a avanzar, Yuri, por favor. tienes un minuto. Gracias. 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 Y para terminar, avanzamos. Sí, avanzamos. Igualmente avanzamos. Sí, acá lo que vemos es de que, para hacer el resumen, nosotros este año hemos planificado lo que son los fortalecimientos de capacidades. Buscamos que no solamente dar e informar, sino buscamos que las personas puedan reflexionar, desde ellos puedan reconocer cuáles son las causas y cómo podemos hacer para hacer frente a este tema de esta actitud y de estas conductas. Entonces, nosotros no solamente estamos trabajando en fortalecimiento con personal de la municipalidad, sino estamos trabajando también y vamos a iniciar justamente la próxima semana una capacitación con las municipalidades distritales de Lima Metropolitana, de las cuales hemos invitado en la próxima semana con Plan Internacional con el MIN. Estamos arrancando una capacitación también para trabajar con los servidores y servidoras de esas municipalidades y con el transporte menor, en este caso con mototaxistas. No nos queremos quedar cruzados de manos, sabemos que hay mucho trabajo para hacer. Avanzamos una más, que ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Y avanzamos una más, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Campañas comunicacionales. Sabemos que la virtualidad nos permite llegar. Estamos por lanzar justamente estas campañas gráficas para que las personas puedan entender y reconocer qué es el acoso sexual. Vamos a publicarlo y también a ubicarlos en ciertos espacios de Lima Cercado, como también a través de nuestras redes. Así que vamos a invitarlos para que ustedes puedan hacer el compartir y ganar todos y todas, porque el trabajo de la prevención es el trabajo de todos y todas. Bueno, muchísimas gracias y gracias, Carlos. Muchas gracias, Yuri, por tu presentación sobre las acciones de lo que viene realizando la Sugerencia de Servicios Integrales de Protección frente a la violencia basada en género de la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Comentarles a todas las panelistas que mientras ustedes estaban justamente exponiendo, hemos recibido algunas preguntas a través del chat interno, ¿no? Y para esta sección la modalidad será la siguiente. Serán 2 preguntas por cada panelista, ¿no? Y cada una tiene como máximo de tiempo 4 minutos para responder a ambas preguntas, ¿sí? Por favor, tratemos de respetar esos tiempos. Las primeras preguntas están destinadas para Diana Rodríguez. Diana, quien es representante de Plan Internacional. ¿No? La primera pregunta viene de Rosa Castro, que nos dice: ¿qué medidas preventivas deben considerar nuestras hijas adolescentes al transitar por las calles o viajar en el metropolitano?
Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, comenta Miriam, que nos dice, mi hija quiere pertenecer al programa Ciudades Seguras para Niñas. ¿Cuál es el requisito y el número para contactarse? Bien, muchas gracias por las preguntas. En relación a la primera, en cuanto al tema de prevención, ¿no? Del acoso, lamentablemente el acoso sexual se sigue dando en diferentes espacios y es muy difícil hablar de un tema de prevención desde las chicas, las adolescentes, en este caso las más jóvenes. Efectivamente hay lugares donde ocurren de manera más frecuente las situaciones de acoso, pero lamentablemente se pueden dar en muchos casos. Yo más bien preferiría hablar más que de que las mismas chicas, las mismas mujeres sean quienes prevengan, más bien que sepan cómo actuar ante este